de ese tema al profesor Héctor Cordero Guzmán, que es doctor de la Universidad Baruch de Asuntos Públicos e Internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Saludos, Marlene, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, entramos de lleno a la situación en Puerto Rico. Yo sé que hay tanto que hablar. Son 72 mil millones de dólares que debe el Estado Libre y Asociado. Seguro. Y ahora se está tratando de ver qué se hace. Seguro. Sí, se puede pagar, se sabe que no pueden, no hay dónde sacar tanto dinero. Seguro. Se reduce la deuda, si es una opción. Hay una Junta de Control Fiscal que está viendo a ver cómo pueden ellos solucionar el problema. Hay mucha gente que no está contento con lo que están haciendo. ¿Cuál es la situación ahora? Mira, Puerto Rico ahora mismo está en el medio de una tormenta y una crisis económica, que es una recesión que lleva ya desde el 2006, con una pérdida de unos 300,000 empleos en el mercado de trabajo, ¿no? El segundo, está en el medio de una crisis fiscal, como tú señalas, una deuda impagable de unos 72 billones de dólares que requiere el Estado pague 4 billones al año, que no tiene. Entonces ahora hay un proceso de bancarrota que empezó el miércoles de esta semana con una jueza federal que preside sobre un caso de bancarrota. Y en sí es bancarrota porque se ha escuchado de que, no lo es. Es un proceso en corte de decisión de cuánto se le va a pagar a qué acreedor. ¿No? Es un proceso coordinado, en vez de que hayan todo un sinnúmero de demandas donde cada acreedor demanda individualmente. Todas esas demandas se consolidan y una jueza preside sobre el caso y hace las decisiones que haya que hacer en ley y en hecho para adjudicar porciones de la deuda a los diferentes acreedores y preparar un plan de pago para el gobierno a plan futuro, que fue una de las partes de promesa. Digamos, quizás la parte que ayuda en términos de renegociar ese monto de la deuda. Promesa es la ley Promesa es la ley que se pasó el año pasado para hacer dos cosas. Primero, habilitar un proceso de bancarrota o de negociación coordinada de la deuda. Y segundo, una Junta de Control Fiscal que ahora básicamente administra las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Y ahí es que empiezan los problemas para la gente de carne y hueso todos los días. ¿Por qué? Porque esta Junta de Control Fiscal tiene un mandato de atender 4 asuntos. Primero, los insumos del gobierno, los impuestos, los fees que cobran por diferentes carnés o permisos o lo que sea. Y va a haber aumento en la gran mayoría de los servicios que provee el Estado. Segundo, hace decisiones sobre en qué el Estado va a gastar. Y ahí han propuesto unos cortes gigantescos tanto a los subsidios municipales, a los pueblos en Puerto Rico, como a la Universidad de Puerto Rico, que recibe unos 800 y pico de millones de dólares del Estado y se ha propuesto un corte de 450 millones, o sea, la mitad. O sea, que eso también significa que tienen que cerrar recintos, tienen que... Bueno, hay ahora un proceso de decidir cómo exactamente ese corte de esa magnitud, que no tiene precedente en los Estados Unidos y me atrevería a decir así, quizás a nivel global, de una universidad que se le ha pedido de un día para otro prácticamente, un proceso de 2 o 3 años, cortar una cuarta parte de su ingreso y su presupuesto. Y tirarle eso entonces en la espalda a los jóvenes, que ahora mismo están muy molestos con la situación porque se les ha dicho toda su vida que estudien, que se esfuercen para entrar a la universidad, y a una universidad donde el Estado básicamente y la Junta le está diciendo que ellos no importan, que son muy caros para es un producto que hay que recortarle los gastos. Entonces los estudiantes están obviamente muy molestos con la situación y alzados y en huelga en algunos de los recintos de la universidad, protestando y demandando una mejora en la situación. Mira, Puerto Rico ha llegado a donde ha llegado porque 4 actores principales no han hecho su trabajo, ¿no? Primero, el Congreso de Estados Unidos, que ha estado totalmente ausente de la situación en Puerto Rico. Han querido manejarlo a distancia y no han asumido su responsabilidad. Legítima o ilegítima la tienen en términos de las reglas económicas de Puerto Rico, y no han hecho su trabajo y Puerto Rico está en una crisis económica. Segundo, un gobierno de Puerto Rico que ha preferido vivir del subsidio federal hasta cierto punto, no ha hecho su trabajo, mucha corrupción, mucha incompetencia,
mucho manejo político del trabajo social, que no se hace el trabajo social, lo que se hace es el trabajo político, y un colapso verdaderamente de la función del Estado en Puerto Rico. Tercero, hay una élite en Puerto Rico que ha vivido y que recibe mucho beneficio de la situación como está en este momento. En Puerto Rico la distribución de ingresos es muy desigual. El 40% más bajito de la población, una población que tiene un 46% de pobreza, se gana 9% de todo el ingreso que se genera en Puerto Rico. Wow. Pero el 20% más alto se lleva 55% del ingreso que se genera en Puerto Rico. Y el 5% más alto, las personas más ricas y más aventajadas, se llevan el 25% del ingreso en Puerto Rico. Entonces, con una distribución de ingresos tan desigual, eso genera toda una serie de problemas sociales. Sí. Y la élite de Puerto Rico no ha tenido un sentido de responsabilidad, han abdicado su responsabilidad social. Y por último, una serie de bonistas e inversionistas que han querido hacer una ganancia exorbitante en Puerto Rico y sin hacer preguntas ni nada más han desbordado todo un montón de dinero en el Estado, que ahora están demandando que se le pague y con grandes intereses. Una deuda nada más de la llamada COFINA, que es la que usan del impuesto a la venta y uso. Cuando usted compra algo, usted paga un % de impuesto. Ese % de impuesto va a los bonistas. Se le cogieron 17 billones de dólares prestados a esa gente y ahora demandan 55 que se le pague para atrás. Entonces ha habido todo un montón de inversionistas que se han querido aventajar la situación en Puerto Rico. Han dicho, bueno, aquí plantamos bandera americana, aquí nos pagan a nosotros primero, y eso es lo que ahora mismo está en corte. Entonces ha habido, Puerto Rico ahora mismo es un rehén que tiene al Congreso sin hacer su trabajo, a un Estado que está confuso y moribundo, y a unos bonistas que están como tiburones dándole la vuelta a la isla. Para ver dónde... Buscando su... Entonces ahí es que entramos nosotros como diáspora y como ciudadanos. Mira, los impactos de esta crisis afectan a nuestras familias directamente. Si tenemos familia que está en la universidad, se ven afectados. Si tenemos familia que trabaja, se ven afectados porque su salario no ha aumentado. Sí, su precariedad en el trabajo ha aumentado también. Sí, también cierre de escuelas públicas para los niños 167 pequeños escuelas cerradas. Entonces tú tenías a tu niñito en una escuela que te quedaba a 10 minutos de tu casa y ahora tienes que poner a ese niñito en un autobús por 1 hora y media para que llegue a 45 o 50 minutos de la casa. Entonces todos nosotros vemos esos impactos en nuestras familias y entonces la migración también. Antes de irnos a migración, quiero resaltar lo de los bonistas, ¿no? Porque a nivel de la diáspora y el sinnúmero de protestas que ha habido, ha sido enfocados en ciertos bonistas, ¿no? En bancos, en instituciones financieras, que son los que son los que están pidiendo que se le pague su dinero, ¿no? Pues después de emitir esos bonos que Puerto Rico pues adquirió. Yo trabajé para una campaña, se llama Hedge Clippers, que ha sido una de las que está divulgando, ¿no? Cuál ha sido el rol de ciertos bancos. Ese ha sido el principal motivo de protestas, de movilización de la diáspora, o se ha visto otro tipo de Bueno, ha habido varios tipos de movilización de la diáspora, ¿no? Ha habido uno directamente a ponerle presión a instituciones financieras radicadas en Nueva York en su mayoría, para que paren el abuso y traten de empezar a pensar en su responsabilidad social, ¿no? En un momento de crisis, ¿no? Y eso la jueza se va a encargar. Le llegó ya su día en corte, que empezó el miércoles, y no querían su día en corte, porque ellos preferían forcejear políticamente al gobierno. Les llegará su día en corte y esperemos que la jueza, y que sus pronunciamientos del primer día sabiamente dijo que la prioridad número 1 era los intereses del pueblo de Puerto Rico. Lo que se estima que se puede pagar de esos 4 billones anualmente son unos 800 millones. Entonces, que eso se codifique en papel, que los acreedores pongan en sus libros las pérdidas que les corresponden, para entonces poder empezar a buscar una forma de hacer dos cosas. Primero, levantar los recursos que hacen falta para la Universidad de Puerto Rico, para apoyar los planes de salud, para apoyar los planes de bienestar social para la población en Puerto Rico. Y segundo, inversión para desarrollo económico. Porque mira, si la economía de Puerto Rico no crece, no gana el pueblo, no ganan los bonistas, no gana nadie. Sí. Entonces hay un interés común, me parece a mí, de que haya desarrollo económico, pero sin inversión y sin capital,
Y ahora mismo los bonistas no te van a prestar ningún dinero porque Claro. están amarrados en la corte donde están cogiendo una Bueno, pérdida. Entonces, de nuevo, nos trae a nosotros como diáspora, porque Sí. Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos no tiene representación política. Entonces Claro. tenemos 3.5 millones de ciudadanos americanos, ciudadanos en nombre, pero sin ningún tipo de derecho político. Pero nosotros acá tenemos cierto tipo de poder político y podemos demandar que haya cierta inversión de capital, tanto en la salud del pueblo, como en la alimentación del pueblo, como en la educación del pueblo, como en la seguridad del pueblo, que son derechos básicos. Sí, Y el Congreso tiene la responsabilidad de hacer dos cosas: o crear un contexto donde Puerto Rico pueda crecer y proveer esas necesidades, digamos, en teoría, por sí solo, o si no hacen eso, tiene entonces que la responsabilidad de proveerle recursos para que esos trabajos se hagan, ¿no? Sí. No puede simplemente lavarse las manos y decir nosotros somos dueños, pero cuando hay dinero para ganar. Claro. Pero a la hora que hay que hacer una inversión y hay que tener responsabilidad, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ustedes se resuelven allá en Puerto Rico. Y quiero reiterar que en la cuestión esta de que la diáspora puede poner presión para Seguro. que se ayude a la población, ¿no? En Seguro. esto, en la inversión económica, en que haya en las En escuelas y todo Florida, en Nueva York, en Texas, en Connecticut, Sí, porque en Nueva Jersey, tenemos núcleos de población Sí, importantes. que desde el principio con esto de la ley promesa, la preocupación era de que se estaba concentrando en pagarle a los bonistas, a Seguro. los acreditadores, pero no a proteger, ¿no? A la población, que era la que iba a estar mucho más afectada con la falta de fondos, la falta de escuelas, el cierre el desempleo altísimo, el nivel de pobreza, Y no se está etcétera. haciendo nada en este momento para resolver esos problemas sociales que son en última instancia la causa y consecuencia Sí. simultáneamente Y del Puerto problema. Rico está perdiendo miles y miles de personas mensual. 75,000 al año. Al año. Por los últimos par de años, unos números sin precedentes, bueno, desde la inmigración histórica de los años 40 hacia nuestra ciudad de Nueva York, que es lo que trajo a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos a esta ciudad, ¿no? Una explosión migratoria sin precedentes. Sí, eso todo a raíz de la crisis económica, pero están Sí. llegando a Nueva York o se están yendo todos a Florida, como se está diciendo No todos en a los, Florida, no todos en a los Florida. medios. Mira, hay un grupo y un núcleo importante en Florida y a Florida ahora mismo está casi empatando a Nueva York en términos de número de puertorriqueños a 1 millón y pico cada uno, ¿no? Y el crecimiento en Florida ha sido mucho más acelerado que el crecimiento en Nueva York. Pero Nueva York sigue siendo el estado que tiene más puertorriqueños en toda la nación, por lo menos por ahora, ¿no? Bueno, los dominicanos les sobrepasaron, dice, bueno, sí, en la ciudad. En la ciudad. Y que siga por ahí para arriba. Eso es bueno que crezcamos todos. Hay espacio para, Sí, para todo todas el nuestras mundo, comunidades. sí. Mira, Florida principalmente, Texas es otro estado Texas. importante, pero siempre Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Illinois, Ohio y un poquito en California, siguen siendo estados con poblaciones numerosas de puertorriqueños. ¿Y O sea cuál que la es? migración no es toda para la Florida. No es toda, ok. Está dispersa y para Nueva York están viniendo miles. ¿Cuál es lo bueno y lo malo? Bueno, lo bueno, damos bienvenida a Nueva York, Seguro. y la diáspora pues es más Seguro, numerosa y seguro, mucho, seguro. con Se más nu- se poder. nutre hasta cierto Pero punto. ¿qué impacto tiene eso en Puerto Rico de No, ese éxodo masivo? Es un espiral de la muerte para la isla, porque se va gente con capacidad productiva, gente con iniciativa, gente con mucho talento, gente en la cual el Estado ha invertido también en su educación y en su O sea, el desarrollo. motor económico Se va perdiendo. Se va perdiendo. Entonces la población en Puerto Rico va cambiando también porque te vas quedando con más gente de mayor edad, los ancianos que se quedan. Entonces vas desnutriendo la base poblacional. La gente empieza a tener sus niños y sus familias por acá, por Estados Unidos, y la pirámide poblacional de Puerto Rico se va disminuyendo en las edades más pequeñas. Entonces la edad de la población de Puerto Rico se va envejeciendo. Entonces tienes una población más vieja, que entonces que tiene más necesidades económicas, menos productividad económica porque no están en el mercado de trabajo Sí. tanto. El Estado entonces genera menos ingresos en impuestos, porque si la fuerza de trabajo se sigue achicando, el monto que le llega al Estado para sus servicios y para poder pagar la deuda se va disminuyendo. Entonces eso crea con lo que se llama un espiral demográfico de la mujer. Entonces hay que buscar una forma de la medida en que se pueda, tratar de lograr un freno o hasta un reverso. Y Puerto Rico ha tenido periodos durante los 70 y los 60, por ejemplo, donde había una migración de retorno significativa. O sea que sabemos que si la economía empieza a desarrollarse, siempre va a haber un % de personas que se van a ir a Que se retirar, regresen, sí. y hay siempre un movimiento, o sea, se mueven como unas 110,000 personas, de las cuales neta,
entre los que salen y los que entran, salen más de 70,000, pero siempre llegan a Puerto Rico entre 20 y 30,000 personas todos los años, una migración de retorno, ¿no? Okay. Pero salen unos 100,000. Sí, Entonces, sí. la diferencia neta son los Sí. 70,000 que son los que se están yendo. Entonces ahora el beneficio de tener más puertorriqueños llegando a estados, ¿no?, de la nación, a Nueva York, a Florida, a Texas, o sea, ¿cómo ayuda eso al avance económico de la isla? Ya para el 2001, 2002, 2003, la población de puertorriqueños en Estados Unidos sobrepasó la población de puertorriqueños en Puerto Rico. Ahora mismo hay como unos 3.5 millones de puertorriqueños en Puerto Rico, como unos 6 millones en Estados Unidos. O sea, el doble. Sí, ya, y dada lo que te hablaba ahorita de la estructura poblacional, la tasa de crecimiento de los puertorriqueños en Estados Unidos va a ser mucho más rápida que la de los puertorriqueños en Puerto Rico. Entonces, la nación puertorriqueña es una nación que se ha ido creciendo y se ha ido hasta cierto punto trasladando o traslocalizando, ¿no? Sí. Con un componente en Puerto Rico y un componente en la diáspora que se llama. Entonces eso le da un poder relativo a la diáspora en términos de tanto lo que sería la puertorriqueñidad, ¿no? No solo, digamos, la isla decide. Sí. Y segundo, un cierto tipo de influencia, ¿no? Y oportunidad de recurso económico. O sea, Puerto Rico puede avanzar su economía mucho si continúa trayendo inversión, creatividad, talento de gente que ha tenido experiencias por acá, entonces va y contribuye. Y Puerto Rico y el puertorriqueño tiene esa facilidad de poder viajar, ¿no? De poder estar un tiempo por allá, un tiempo por acá, y me parece a mí que ese tipo de lazos se pueden facilitar, se pueden... Fíjate que tantos países de Latinoamérica quisieran hasta cierto punto estrechar esos lazos y por problemas migratorios o por cuestiones de sistema migratorio de Estados Unidos tienen esa dificultad. Y Puerto Rico, que no la tiene, Sí. paradójicamente, pues no ha hecho el esfuerzo, me parece a mí, de sistemáticamente fortalecer esos lazos, ¿no? Lo hace la gente, lo hacemos nosotros con nuestras familias, lo hacen las instituciones como el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, CUNY tiene mucha injerencia. Sí, sí. Pero a nivel más estructural, como que hay una oportunidad ahí que me parece que se puede aprovechar. Quiero volver otra vez a la isla y cómo la gente se está manifestando en las calles, están tirando a las calles, ¿no?, a protestar todo esta crisis económica, ¿no? El movimiento estudiantil. ¿Es el movimiento estudiantil el movimiento ahora llevando estas manifestaciones a cabo? ¿Son ellos los protagonistas? O sea, no hay ningún otro sector ahí. Hay 56,000 estudiantes en la Universidad de Puerto Rico y los estudiantes universitarios en Puerto Rico son el sector social más y mejor organizado en Puerto Rico. Son los que llevan el estandarte de la lucha social. Y están muy conscientes de eso y de su rol. No solo como una vanguardia de lucha social, sino como porque todos tienen sus familias y son mecanismos de comunicación entre sus familias, de difusión de ese mensaje de lucha y de no apoyar ni aguantar un tipo de recorte tan masivo, ¿no? Lo cual es un abuso prácticamente. O sea que los estudiantes en Puerto Rico pues han tenido y continúan teniendo un papel protagónico en términos de la lucha social. Yo estoy muy preocupado porque un caso en corte la semana pasada dictaminó de que habría que abrir el recinto y entonces hoy, esta tarde, renunció la rectora del recinto de Río Piedras y la presidenta ha hecho un llamado a la policía para que para que atiendan el asunto de abrir el recinto universitario. Entonces eso puede llevar a una confrontación. La superintendente de la policía ha dicho que no va a enviar a la policía al recinto y que es menester de la presidencia universitaria con las autoridades de seguridad de la universidad sacar a los estudiantes de los portones para que la gente pueda... Entonces me parece a mí que ya para el lunes o martes se está contemplando quizás lo que podría ser una confrontación que no me parece que va a ayudar a nadie. Hay un grupo de profesores que se ha tomado la tarea, me parece, de presentarse el lunes en los portones de la universidad, todo vestido de blanco como un mediador, negociación. Y hay un debate activo en Puerto Rico después de 2 meses de huelga sobre si la huelga debe continuar y arriesgar perder un semestre y perder acreditación de ayuda económica federal y todo eso, o resumir las clases y resumir la lucha en un contexto donde la universidad siga operando. Hay un grupo de estudiantes que dicen, en la medida en que se reabra la universidad, se normaliza la cosa, normaliza el corte, y la normalidad pues no es normal. O sea que durante hay una 2 lucha meses, ahora mismo, hay una discusión entre los diferentes grupos de estudiantes sobre cuál táctica es la que se debe adoptar en las próximas semanas para continuar su lucha. O sea que en 2 meses ha habido un paro. Sí. Y eso significa que no hay clases.
En algunos de los recintos, básicamente, los sindicatos que manejan la cuestión administrativa y la cuestión de mantenimiento y seguridad están de brazos caídos, como diríamos, ¿no? La facultad no está yendo a dar clases y los estudiantes están en un tipo de movimiento de ocupación, sobre todo en el recinto principal de Río Piedras, ¿no? ¿Y se ha visto algún apoyo desde la diáspora al movimiento estudiantil o sí, hay una división? Sí, un grupo de académicos y profesores universitarios puertorriqueños y latinos y amigos y aliados ha escrito un documento y una carta repudiando los cortes masivos de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Como te decía Marlene, es un corte sin precedente histórico en los Estados Unidos. Y me pregunto yo, si alguien dijese la Universidad de Michigan, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de California, la Universidad de Florida, grandes universidades mundiales, que de un día para otro, un periodo de 2 o 3 años, se cortasen 2 brazos y un pie, que no estarían los padres, los alumnos, los exalumnos y la comunidad entera muy molesta y revuelta tiradas a la calle. Tirada a la calle. Entonces no podemos tampoco pedirle a la gente de Puerto Rico que se quede tranquila, como diríamos, cuando se le está proponiendo un corte que para nadie más sería inaceptable, y no creo que los residentes de Puerto Rico se merecen un trato tan hostil y tan descuidado. Y de nuevo, o sea, si los jóvenes concluyen de que la señal que se les está enviando es que ellos no importan, no se lo están inventando. O sea, se le está enviando una señal bien clara de que no importan. Claro. De que tu futuro, tu educación, para lo que se te dijo que trabajaras toda tu vida y que estudiaras, no es una prioridad para más nadie. Entonces, por eso es que están molestos y estamos todos en apoyo y solidaridad con ellos. Bueno, yo creo que con eso podemos concluir este segmento, que creo que abarcamos bastante con tan poco tiempo, pero muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ti siempre. Y seguimos con Prospecto Latinos y volvemos en un minutito. Punto de vista is very important for me. To communicate, to empower, to get knowledge. Practicing independent journalism. Communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, estación de cable de acceso público de Manhattan. Sí, estamos de regreso en Prospecto Latino, estamos hablando, ¿no?, ahora vamos a hablar, primero hablamos de Puerto Rico y ahora estamos hablando de Venezuela. Estamos aquí con la profesora Esther Durán, ella es documentalista, profesora de cine, de televisión, también ha sido profesora de periodismo. Gracias por estar en Prospecto Latino hoy. Gracias. Y tenemos unos minuticos nada más, y yo sé que eso es un tema bastante complicado. En Venezuela pues hay una crisis económica, una crisis política, ya tenemos como 44 personas muertas con todas las protestas en las calles por toda esta crisis, ¿no?, que está afectando mucho a la población. En cuestión de la diáspora, ¿qué se está haciendo? Estamos manifestándonos aquí también. ¿Cuál ha sido la respuesta de la diáspora con todo esto que está ocurriendo en Venezuela? Desde tu observación como venezolana residente de Manhattan. Bueno, voy a intentar resumir lo más rápido posible. La diáspora venezolana es muy reciente, la diáspora dominicana y puertorriqueña es muchísimo más, más establecida, de más años. Sí, o sea, y de hecho en los últimos, hay 2 millones de venezolanos afuera de Venezuela en estos momentos, y la mayoría de ellos han inmigrado en los últimos 15 años. O sea que la mayoría de los inmigrantes que tú vas a ver acá, venezolanos, no tienen más de 5 años acá. Entonces, el nivel de organización que existe, me supongo que no es tan sólido como el de los puertorriqueños o el de los dominicanos. De hecho, probablemente 0 influencia política. Y la mayoría de las personas que están acá salieron del país de alguna forma por la situación del país, ¿no? La inseguridad, la falta de oportunidades,
la situación ahora económica, el problema con la comida. Entonces, ahora es con esta situación que estamos viviendo, sobre todo la más aguda desde que empezó en abril, la mayoría de las personas se están organizando para mandar comida, para mandar medicina, y también hay grupos organizándose para tratar de influenciar de alguna forma políticamente para ver cómo pueden a nivel internacional crear más conciencia sobre la situación. Se está haciendo un llamado a la paz, ¿no? Por tanta violencia que ha habido y ya demasiados muertos en 2 meses. Bueno, el llamado a la paz, la verdad es que yo quisiera que hubiera más consenso dentro de los venezolanos fuera de Venezuela y que todos tratáramos de unir nuestra influencia para, de alguna forma, como estamos fuera, como podemos ver la situación desde lejos, un poco sí, como desde más perspectiva, no siempre, tratar de mediar un poco, porque ahora hay una guerra verbal, una guerra mediática muy fuerte donde realmente no hay consenso. O sea, Venezuela está dividida, Venezuela está partida en 2 y esas 2 partes... Y lamentablemente aquí vamos a tener que dejar el segmento, fue muy cortito, pero ojalá que en la página de Prospecto Latino de Facebook quizás los venezolanos puedan mandarnos tips de dónde se puede ayudar para enviar medicina, para enviar comida a todos esos venezolanos que están pasando por una crisis pero tremenda en estos momentos. Ese es Prospecto Latino en esta edición y continuamos con Venezuela en la próxima edición para terminar nuestra discusión. Gracias por estar con nosotros.